A veces, al leer la historia, nos topamos con capítulos que parecen, bueno, una simple lista de nombres, ¿no? Y el capítulo 12 de Josué puede dar esa impresión al principio. Pero hoy vamos a descubrir que no es un simple registro, para nada. Es un monumento, un testimonio grabado en piedra de victorias que parecían imposibles y de la fidelidad increíble del Eterno. Y esta es la pregunta del millón, la que está en el corazón de todo este relato. Pensemos un momento. ¿Cómo es posible que un pueblo de esclavos, gente que anduvo 40 años por el desierto, pudiera enfrentarse y derrotar a reyes poderosos con ejércitos y ciudades amuralladas? La respuesta, y es lo que vamos a ver, no está en la estrategia militar, está en el poder de quien los estaba guiando. Así que vamos a adentrarnos en esta historia fascinante. Fíjense que la historia de la conquista no arranca con Josué, como muchos creen. En realidad empieza antes, con su maestro, con Moisés. Antes de que Israel siquiera cruzara el río Jordán para entrar a la tierra prometida, la batalla ya había comenzado. La conquista se inició al este del río. Y aquí vemos los dos primeros grandes triunfos. Primero cayó Sehón, el rey de los amorreos. Y luego, nada más y nada menos que Og, el rey de Basán, de quien se decía que era uno de los últimos gigantes de la región. Fue Moisés, el siervo del Eterno, quien lideró estas victorias, y toda esa tierra conquistada se convirtió en la herencia para las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Y un dato curioso de este territorio es que incluye un lugar muy especial, el Mar Salado, que hoy todo el mundo conoce como el Mar Muerto. Y le dicen así por algo, ¿eh? La cantidad de sal es tan, pero tan extrema, que ahí no vive nada, ni un pececito. De hecho, la densidad del agua es tan alta que una persona puede entrar y flota sin hacer el más mínimo esfuerzo. Eso sí, que no caiga una gota en el ojo porque arde muchísimo. Pero más allá de la anécdota, la historia de estas primeras tierras conquistadas esconde una lección importantísima. La decisión que tomaron estas 2,5 tribus nos deja una advertencia que, la verdad, sigue muy vigente hoy en día: el tremendo peligro de conformarse. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos. El Eterno les había prometido toda una tierra, una herencia completa al otro lado del Jordán. Entonces, ¿por qué estas tribus dijeron, hasta aquí no más? ¿Qué las llevó a aceptar algo que era bueno, sí, pero que no era lo mejor, no era la promesa completa? Miren este contraste porque es muy revelador. A la izquierda está su razonamiento, y suena lógico, ¿no? Oigan, tenemos muchísimo ganado, y estas tierras tienen unos pastos perfectos. Con esto estamos bien. Una decisión práctica basada en sus posesiones. Pero a la derecha, vemos la consecuencia a largo plazo. Al quedarse separados del resto de la nación, se volvieron el punto débil, el más vulnerable. Y la historia es dura. Fueron las primeras tribus en ser conquistadas y llevadas al exilio. Y de ahí sale esta lección que resuena a través del tiempo. Su historia es una advertencia muy poderosa. Qué peligroso es valorar más lo material que la promesa espiritual. Nos enseña a no conformarnos con bendiciones temporales cuando el Eterno nos está ofreciendo una herencia completa, una herencia eterna. Bueno, ahora sí, dejando esa lección atrás, crucemos el Jordán junto a Josué y el resto de Israel, porque es aquí donde la campaña militar se pone verdaderamente intensa y la lista de victorias se vuelve algo casi increíble. Culmina con la derrota de 31 reyes. 31. Repito el número para que lo procesemos. 31. No fue una batalla, ni dos. Fue una campaña militar sostenida contra 31 reinos diferentes. Cada uno con su rey, su ejército, su fortaleza. Si lo pensamos en términos humanos, las probabilidades de que Israel ganara eran 0. El capítulo los va nombrando a todos, uno por uno, como si fuera una vitrina de trofeos a la fidelidad del Eterno. Por ejemplo, ahí está el rey de Jericó, el de las famosas murallas que se cayeron solas. También el rey de Jerusalén, el de Hebrón, el de Laquis, y la lista sigue y sigue. Cada nombre en esa lista es un milagro, una victoria imposible que se hizo realidad. Y todo esto, cada nombre en la lista, nos lleva a una única e inevitable conclusión. El propósito de este capítulo no es glorificar a Josué, ni al ejército de Israel, no. El objetivo es magnificar al verdadero rey, al único victorioso detrás de cada triunfo, el Eterno mismo. Hay una frase muy potente que dice que la mejor evidencia de la existencia del Eterno es simplemente contar la historia de Israel. Y esta lista es el ejemplo perfecto. Cuando uno ve la supervivencia y las victorias de este pueblo en contra de toda lógica, uno se pregunta, ¿de verdad esto tiene una explicación humana? ¿O aquí está pasando algo mucho más grande? Entonces,
Para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos de este capítulo? Pues con esto, que un pueblo de esclavos sí puede vencer a docenas de reyes, que la victoria fue un milagro divino, no una simple hazaña militar, que esa lista de reyes es en realidad un monumento a la fidelidad del Eterno, y que Él es el único y verdadero Dios que cumple sus promesas y pelea las batallas por su pueblo. Y quiero cerrar con una última reflexión, porque lo más increíble es que a pesar de estas 31 victorias, la historia nos cuenta que todavía quedaba tierra por conquistar. Esto era solo el principio. Y si estas conquistas terrenales, que ya de por sí son asombrosas, eran apenas una sombra de la promesa completa, ¿alcanzamos a imaginar la grandeza de la herencia espiritual que Él nos ha prometido a través del Mesías? Es algo para meditar profundamente. Muchas gracias por acompañarnos.